Cualquier dato que ustedes tengan sobre el caso que vimos pueden ayudar a que las autoridades castiguen al asesino de un pequeñito inocente que aún no ha sido identificado. Acabas de ver el dramático llamado que hizo la recordada actriz y presentadora Silvia Pinal en un episodio del programa Mujer Casos de la Vida Real, dedicado al caso de un niño que en 1999 apareció sin vida dentro de un contenedor de basura. La actriz, a través de su programa, pidió ayuda a la audiencia para identificar al menor y a los autores del atroz crimen. Gracias a la difusión del caso, en 2001 se supo que el pequeño era Dylan Randall Mercado González, de 4 años, y que los presuntos responsables de su deceso eran su propia madre y su padrastro, quienes estuvieron prófugos por más de 2 décadas. Quédate hasta el final de este video para que conozcas la desgarradora historia del llamado Niño del Contenedor y los detalles del crimen que conmocionó a los mexicanos y cuyo desenlace tuvo que esperar más de 25 años. El caso de Dylan Randall Mercado. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Dylan Randall Mercado González nació el 20 de julio de 1995 en el municipio Huachinango, estado de Zacatecas, en México. Fue el hijo mayor de Liliana Lucero Mercado González, oriunda de Puebla, y de su entonces pareja, un hombre llamado Andrés Amador Garrido. El padre biológico no reconoció al niño como su hijo, por lo que tras la separación, Liliana lo crió sola. Sin embargo, la vida de madre e hijo dio un giro cuando su destino se cruzó con el de Francisco Javier López González, también nativo de Puebla, con quien la mujer inició una relación amorosa. Se sabe que antes de eso, Francisco estuvo casado con Anabel de la Cruz Hernández y que fruto de esa unión nació un niño. Según los reportes, el pequeño falleció en un extraño accidente, tras rodar escaleras abajo con la andadera, estando al cuidado de su padre. Después de esa terrible tragedia, la pareja se divorció. Poco después de empezar a salir, Liliana y Francisco contrajeron matrimonio y se establecieron con Dylan en la ciudad de Jalpa, Zacatecas. De acuerdo con los informes, él se ganaba la vida trabajando como fotógrafo en matrimonios, cumpleaños y bautizos, en tanto que Liliana ejercía como dietista y además de hornear panes y pasteles, impartía clases de cocina para preparar recetas bajas en calorías. Al parecer también se dedicaba a las manualidades, especialmente a lo relacionado con la confección de cintas y piezas para el cabello. Ambos eran practicantes del gnosticismo, una enseñanza mística esotérica que pregona la salvación a través del conocimiento. De hecho, reportes posteriores indican que Francisco se veía a sí mismo como una especie de teólogo o filósofo. La pareja tuvo una niña en común, y para finales de 1999, Liliana estaba embarazada de gemelos. A los ojos de cualquiera podría parecer que se trataba de una familia normal. Sin embargo, puertas adentro, la realidad era muy distinta. Pues de los posteriores testimonios, se desprende que lo que vivía el pequeño Dylan era un verdadero infierno.
Registros de la Oficina del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido por sus siglas como DIF, indican que el niño de apenas 4 años era el blanco constante de acciones violentas por parte de sus cuidadores. Al parecer, el maltrato que sufría el menor no se limitaba a dolorosas golpizas infligidas por su padrastro, en complicidad o con la participación de su madre. Según los vecinos, la pareja solía bañarlo de noche con chorros de agua fría de una manguera, en plena calle y a bajas temperaturas. Además, lo castigaban haciendo que se arrodillara sobre piedras o que cargara objetos pesados por largos periodos de tiempo. Se dijo que era común escuchar gritos dentro de la residencia y oír al niño llorar, incluso durante toda la noche. Liliana y Francisco mostraban un claro favoritismo por su hija en común y estaban ansiosos por recibir a los gemelos, mientras que Dylan, a quien veían como un estorbo, era marginado. Todo parece indicar que el padrastro del niño siempre estaba de mal humor y que era celoso y posesivo. No dejaba salir solos a su pareja y a sus hijos, excepto a Dylan, a quien solía dejar durante horas fuera de la casa. Las pocas muestras de afecto que recibía el niño provenían de su abuela materna, Araceli González Becerra, quien ante el evidente sufrimiento de su nieto intentó varias veces obtener su custodia, pero no fue posible debido a que, como consecuencia de las acusaciones en su contra, la pareja desapareció repentinamente de Jalpa. Aparentemente se trasladaron a Teocaltiche en Jalisco, llevando con ellos a los 4 niños. Pero, de acuerdo con las reseñas, la mudanza no supuso el fin del abuso al que era sometido el pequeño Dylan. Y por el contrario, los ataques, humillaciones y los castigos se hacían cada vez más severos. Pese al ambiente hostil que rodeaba al indefenso niño, nadie pudo presagiar que el maltrato del que era víctima escalaría hasta el punto de poner en riesgo su vida y convertirse en el detonante de una serie de escalofriantes eventos que conmocionaron a la sociedad mexicana y marcaron un antes y un después en la historia criminal del país. Algunas fuentes aseguran que la noche del 11 de noviembre de 1999, por razones que se desconocen, Liliana y Francisco se enfrascaron en una fuerte discusión. Aunque no está del todo claro cómo ocurrieron los hechos, lo cierto es que el padrastro de Dylan se desquitó con él, descargando su furia sobre la criatura. Fue tal la magnitud del ataque que esta vez el frágil cuerpecito del niño no lo soportó y falleció, solo y sin recibir atención médica. En un intento por ocultar lo ocurrido, lo envolvieron y lo depositaron en una caja vacía de huevos que ataron con cordeles. A primera hora de la mañana del 12 de noviembre, Francisco se dirigió a la terminal de autobuses con el macabro cargamento y tomó una unidad que lo llevó a la ciudad de Aguascalientes, la capital del estado del mismo nombre, a unos 80 kilómetros de distancia del lugar. Al llegar a la central de autobuses, tomó la caja y abordó el primer taxi que se detuvo. Más adelante, el testimonio del conductor, Jesús Muñoz Macías, sería clave para el caso, ya que el hombre no pudo evitar notar la extraña actitud del pasajero. El sujeto no solo rechazó su ayuda para subir el pesado paquete a el maletero del vehículo, sino que además se mantuvo tranquilo y reservado en todo el trayecto, negándose a entablar conversación con él. Francisco le pidió que lo llevara al barrio La Estación, donde una vez más se opuso a que el taxista lo ayudara a bajar la caja del automóvil. Sin más, Jesús lo dejó en una esquina y se alejó sin darle mayor importancia. De acuerdo con los informes, Francisco miró a todos lados para cerciorarse de que nadie lo observara. Se acercó a un contenedor de basura y depositó allí la caja, para luego marcharse rápidamente a la central de autobuses y regresar a Teocaltiche, donde lo esperaban Liliana y sus 3 hijos.
Es probable que el sujeto pensara que pronto pasaría el camión recolector y se llevaría la carga del contenedor hasta el llenadero de basura, eliminando así cualquier evidencia de sus criminales actos. Sin embargo, poco después de que se marchó, un escalofriante hallazgo cambiaría el rumbo de la historia. Un hombre identificado solo como Gregorio, quien trabajaba como pepenador, como se conoce en México a quienes hurgan en la basura buscando objetos reciclables para vender, se acercó al contenedor con la esperanza de encontrar algo de valor con lo que pudiera hacer un poco de dinero para alimentar a la familia. Mientras removía los desechos, a Gregorio le llamó la atención una caja de cartón amarrada con cordeles, y la sacó para revisar qué había en su interior. Entusiasmado, pensando que podría tener algo valioso, cortó las ataduras con una pequeña navaja y la abrió sonriendo para sus adentros. Sin embargo, apenas retiró unas capas de bolsas plásticas y de tela que cubrían el contenido de la caja, el hombre se lanzó hacia atrás horrorizado al descubrir que se trataba del cuerpo sin vida de un niño pequeño. Sus gritos llamaron la atención de los transeúntes y de comerciantes de la zona que ya habían abierto sus locales, quienes se acercaron incrédulos y expectantes para verificar si lo que vociferaba Gregorio era cierto. Según los informes, entre las personas que llegaron atraídos por el alboroto estaban Alejandro Prieto Ábalos y Carlos Muñiz Rocha, quienes tenían un negocio de compra y venta de cartón cerca de allí. Impactados y asustados al comprobar que lo que decía el pepenador era verdad, los hombres se apresuraron a buscar a la policía. Enseguida llegaron varios oficiales a la escena que verificaron que, lastimosamente, el cuerpo de un niño había sido lanzado a la basura. Los agentes mantuvieron a raya a los curiosos y aseguraron la escena. Poco después llegaron un agente del Ministerio Público, así como el director del grupo de periciales y médicos criminalistas. Los peritos tomaron fotografías y huellas para la investigación y procedieron a levantar el cadáver, que estaba envuelto en un mantel blanco con motivos navideños, una colcha con estampados de flores de color café y amarillo y bolsas plásticas de basura. Algunas versiones sostienen que junto al cuerpo hallaron un objeto cortante con manchas rojas, pero no quedó claro si el instrumento fue el utilizado por Gregorio para cortar las sogas que sujetaban la caja o estaba relacionado con el crimen. Lo cierto es que la pequeña víctima estaba en posición fetal y solo llevaba puesta una camiseta con el cuello color morado y la imagen de la película infantil 101 Dálmatas. Aunque a simple vista los investigadores notaron que presentaba signos de violencia, el examen forense revelaría el horror que sufrió el pequeño desconocido antes de ser depositado en el contenedor. El informe de la autopsia determinó que el niño presentaba múltiples escoriaciones y moretones de distinta data en diferentes partes del cuerpo, así como quemaduras de cigarrillo. También tenía una herida de unos 5 milímetros en el lado derecho del labio superior, probablemente causada por un golpe, y un edema de 60 milímetros por 35 milímetros en la región frontal derecha. Se establecieron como causas del deceso un traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo raquimedular cervical y un traumatismo de abdomen que le destrozó la vejiga. De igual modo, los forenses estimaron que el niño tenía entre 3 y 5 años, que era de tez morena clara, de 1,7 metros de altura, complexión delgada, cabello castaño y ojos color café. Tenía frente amplia, cejas semipobladas, nariz recta y boca mediana. Se estimó que falleció al menos 16 horas antes de ser hallado en el contenedor. No se encontró nada que ayudara a las autoridades a descubrir su identidad y la de los presuntos autores del atroz crimen que conmocionó a los habitantes de Aguascalientes. La prensa local hizo eco de la noticia y los lugareños se conmovieron cuando las autoridades anunciaron que sería sepultado en una fosa común si no lograban identificarlo. Fue entonces cuando una mujer llamada Margarita Alonso Castillo
residente de la colonia José López Portillo, acudió a la Procuraduría del Estado para hacer una petición inusual. Ella quería adoptar al pequeño para darle una sepultura digna y que no fuese enterrado en una fosa común. Aunque al principio los investigadores recelaron de sus intenciones y pensaron que Margarita pudo estar relacionada con el caso, rápidamente descubrieron que solo se trataba de una buena samaritana que fue tocada por la triste historia del niño sin nombre que fue lanzado en un contenedor como basura. Fue así como la Procuraduría del Estado, en conjunto con el Registro Civil, accedieron a concederle a la mujer la adopción simbólica del pequeño y se le dio una nueva identidad como Leonardo Misael Barranco Alonso. De esta manera se pudo gestionar el acta de defunción que permitió sepultar al niño en el Panteón de Jardines Eternos. Entretanto, la investigación siguió su curso, y aunque no hubo avances significativos, las autoridades realizaron un boceto y una fotografía del pequeño que comenzaron a ser difundidas en los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. En principio, los investigadores obtuvieron datos importantes a través de 2 testigos. El primero fue una vecina de Aguascalientes llamada Luna Gallegos, quien testificó haber visto a un hombre salir de un taxi con una caja de huevos y dirigirse hacia el contenedor donde localizaron el cuerpo. Otro testimonio fue el de Jesús, quien relató que trasladó a un hombre desde la central de autobuses de la ciudad hasta la esquina donde estaba el contenedor, alrededor de la hora del macabro hallazgo. El taxista confirmó que el pasajero llevaba con él una caja de huevos que lucía pesada y que su comportamiento le pareció sospechoso, ya que en todo momento evitó que él tocara el empaque. Aunque la descripción del sujeto aportada por ambos testigos coincidía, no fue suficiente para dar con su identidad y tampoco con la del niño. No obstante, gracias a la información que dieron los testigos, la policía de Aguascalientes hizo un retrato hablado del sospechoso, quien fue descrito como un hombre de entre 30 y 35 años, y se difundieron 2 versiones. En una llevaba capucha y la otra lo mostraba sin capucha. Inicialmente se pensó que el niño era hijo de una pareja que lo vestía de payaso para pedir limosna. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada rápidamente. En otra ocasión se llegó a creer que la víctima era un menor que había desaparecido en Veracruz, pero esta pista tampoco condujo a nada. Aunque hasta ese momento la historia había trascendido a la prensa nacional, solo había cobrado fuerza y se mantenía vigente en Aguascalientes, donde todos se preguntaban cuál sería la identidad real del pequeño y quién habría sido capaz de hacerle algo tan terrible a una inocente criatura. Las respuestas comenzaron a llegar casi 2 años después, en 2001, cuando la historia llegó al programa Mujer Casos de la Vida Real, producido y conducido por la mítica actriz y presentadora mexicana Silvia Pinal. El episodio, de media hora de duración, se tituló El niño del contenedor y fue dramatizado por reconocidos actores. La conductora pidió la ayuda de la audiencia para dar con el paradero de los presuntos responsables del atroz crimen. Tras la emisión del programa, los mexicanos estaban conmocionados y se inició una campaña masiva de búsqueda. Así comenzaron a surgir testimonios que serían claves en la investigación y la resolución del caso. Una de las personas que se presentó de forma voluntaria a declarar fue Dionisio Pérez Temostli, quien pidió ver de cerca el bosquejo y la fotografía del niño fallecido, pues sospechaba que podía tratarse de un conocido. Cuando tuvo ante sí las imágenes, el hombre estaba visiblemente alterado, pues pudo confirmar que se trataba de Dylan Randall Mercado González. Dijo que él era un antiguo socio de Francisco Javier López González, quien estaba casado con la madre del pequeño, Liliana Lucero Mercado González. Dionisio explicó que él era proclamador agnóstico y que fue a través de esa práctica que conoció a Francisco y a su pareja,
a quienes vio por última vez en Teocaltiche, Jalisco. Señaló que en una ocasión fue testigo del maltrato que sufría el pequeño Dylan y se lamentó por no haber hecho nada para protegerlo. Durante la investigación se descubrió que Francisco viajaba con frecuencia de Jalisco a Aguascalientes para revelar material fotográfico, por lo que conocía bastante bien la ciudad. Además, según las autoridades, el basurero donde encontraron al niño estaba a solo 3 o 4 cuadras de donde se llevaban a cabo las reuniones de la Asociación Gnóstica de Aguascalientes. Por otro lado, los investigadores pudieron hablar con Araceli, la abuela materna de Dylan y residente de Jalpa, Zacatecas. La mujer confirmó que los restos y las pertenencias recuperadas del contenedor pertenecían a su nieto. De hecho, dijo que la colcha con la que lo envolvieron había pertenecido a su familia por más de 2 décadas. Pruebas de ADN confirmaron el vínculo sanguíneo del pequeño con Araceli, quien le contó a las autoridades que sabía del maltrato que sufría su nieto, por lo que había intentado obtener su custodia. La mujer confirmó que el proceso se detuvo porque Liliana y Francisco desaparecieron de Jalpa con sus 3 hijos, presumiblemente después de cometer el crimen. Una vez confirmada la identidad de la víctima y de sus presuntos agresores, la noticia volvió a los titulares de la prensa nacional y el programa de Silvia Pinal produjo una segunda parte del episodio, con información actualizada sobre el terrible caso. Pese a la visibilización que esto le dio a la historia, Liliana y Francisco estuvieron prófugos durante los siguientes años. Los investigadores comenzaron a seguirles la pista y descubrieron que en 2003, un sujeto cuya descripción coincidía con la del sospechoso, acudió a la Oficina de Servicios Familiares Mexicanos en Jalisco preguntando sobre cómo podía adoptar a un niño. Según le dijo a un empleado, acababa de perder un hijo, pero las autoridades presumen que su intención era hacerlo pasar por Dylan, por si alguien preguntaba por él. Después de eso, no volvió a saberse nada de ellos, y se llegó a creer que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. La fuga de la pareja encendió las alarmas de la Oficina Federal de Investigación, conocida por sus siglas en inglés como FBI, cuyos agentes los rastrearon dentro de su territorio y los incluyeron en la lista de los más buscados. Entretanto, la persecución en suelo mexicano se encontraba en un callejón sin salida. La investigación, que se extendió por varios estados, estuvo plagada de pistas falsas, y fue imposible localizar a los sospechosos, pues se mudaban de un lugar a otro. Presuntamente, Francisco pedía préstamos en cada ciudad donde vivían y luego se escapaba sin pagar. Posteriormente, la investigación reveló que de Jalpa huyeron a Nochistlán de Mejía. Luego se mudaron al municipio de Teocaltiche en Jalisco, donde permanecieron por varios meses antes de irse a Guadalajara. También se dijo que fueron vistos en León, Guanajuato, Oaxaca y Palenque, Chiapas. Lo cierto es que desde 2002, sin que las autoridades lo supieran, la pareja se había instalado en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, donde adoptaron nuevas identidades que les permitieron mantenerse ocultos por más de 2 décadas. Mientras el caso de El Niño del Contenedor, como comenzó a ser llamado por la prensa, seguía siendo un misterio, ellos llevaban una nueva vida con la niña y los gemelos. Más tarde se supo que Francisco se siguió desempeñando como fotógrafo, mientras que Liliana, quien ahora se hacía llamar Fabiola, vendía flores en las calles de Chetumal. Según el posterior testimonio de vecinos, la mujer solía llevar con ella a sus hijos menores, conocidos por los lugareños como los gemelitos, y constantemente fingía estar embarazada para generar empatía entre la gente y que le compraran más flores. Pese a que aparentemente algunos habitantes de la zona reconocieron a la pareja, nunca dieron parte a las autoridades, por lo que permanecieron impunes, sin ser vinculados con el crimen. No obstante, para la mayoría eran una familia normal, y desconocían que tras esa fachada se escondía un oscuro pasado de abusos y violencia. Transcurridos más de 25 años,
El paradero de los crueles criminales seguía siendo un misterio, hasta que un nuevo testimonio crucial le dio un nuevo giro al caso. Sacó a la luz la verdad y permitió llevar a la pareja ante la justicia. De acuerdo con las autoridades, Liliana había comenzado a asistir a terapia tras haber sufrido violencia familiar. Durante las sesiones, la mujer relató fragmentos de su pasado y reveló algunos detalles del cruel crimen cometido en noviembre de 1999, cuando vivía en Jalisco. Pese a que al principio la información que proporcionó no era clara, fue suficiente para que alguien cercano buscara corroborar la historia y alertara a las autoridades de Aguascalientes, donde se produjo el hallazgo del pequeño. Con este importante dato, las autoridades de ambos estados unieron esfuerzos para ubicar a los presuntos asesinos. Fue así como en un operativo conjunto efectuado la noche del sábado 4 de enero de 2025, las autoridades capturaron a Liliana Lucero Mercado González, de 49 años, madre de Dylan, y a su padrastro, Francisco Javier López González, de 55, quien era conocido con el alias de El Profe o El Profesor. Inmediatamente después de su arresto como presuntos responsables del homicidio doloso calificado con las agravantes de ventaja y brutal ferocidad, fueron llevados al Centro de Detención Ministerial de Aguascalientes. Cerca de media hora después de su ingreso, los trasladaron al Centro de Reinserción Social, conocido por sus siglas como Cerezo de esa localidad, donde ocuparon los recluyentes en los respectivos módulos para hombres y mujeres de ese recinto penitenciario. Las autoridades confirmaron que la Fiscalía General del Estado continuaría adelante con el proceso judicial para poder vincularlos a proceso como presuntos responsables del brutal crimen que estuvo en el olvido por más de 2 décadas, pero volvía a cobrar relevancia, impactando también a nuevas generaciones alrededor del mundo a través de las redes sociales donde se hizo viral. La Fiscalía de Aguascalientes calificó la captura como una acción histórica para la aplicación de la justicia. Agregó que el caso era un reflejo de que, aunque la justicia tardó en llegar, lo más importante era que no hubo impunidad y que los acusados de quitarle la vida de forma cruel a un indefenso niño de 4 años pagarían por sus acciones. El comunicado emitido por la institución recalcó la colaboración entre las Fiscalías de Aguascalientes y Quintana Roo, detallando que la investigación fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia y que gracias al seguimiento de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal pudieron rastrear y detener a la pareja. Pocos días después del arresto, las autoridades confirmaron que Francisco y Liliana serían extraditados a Aguascalientes para enfrentar varios cargos relacionados con el deceso de Dylan. El jueves 9 de enero de 2025, luego de analizar las pruebas que formaban parte del expediente, un juez resolvió dictar a la pareja un auto de formal prisión, por considerar que eran responsables de ultimar al pequeño. Fueron acusados de homicidio doloso calificado, con las agravantes de ventaja y brutal ferocidad. Se esperaba que en los siguientes días se iniciaran las audiencias para resolver su situación jurídica. En caso de que se compruebe su responsabilidad en el escalofriante crimen, podrían enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión por homicidio doloso, según lo estipulado en el Código Penal de Aguascalientes. No obstante, la familia de Liliana ha insistido en que ella fue víctima de la manipulación y violencia de Francisco. Aseguran que sufrió años de abuso físico y psicológico, lo que pudo haberla llevado a encubrir las terribles acciones de su pareja, o incluso a ser obligada a participar en el brutal asesinato de su propio hijo. Según los allegados de la mujer, Francisco, quien es señalado como el autor material del crimen, ejercía control sobre Liliana, y esto podría ser clave para determinar su nivel de responsabilidad en los hechos y atenuar la pena que le sea impuesta. Sin embargo, su decisión de ocultarse bajo otra identidad y permanecer junto a él, así como la falta de una confesión clara
y el silencio que mantuvo durante décadas debilitan estas afirmaciones y hacen que muchos se cuestionen si ella realmente fue partícipe de los abusos que llevaron al deceso de Dylan o si actuó bajo coacción. Lo cierto es que la pareja se encuentra finalmente tras las rejas, a la espera de que comience el juicio en su contra, por presuntamente haberle quitado la vida al niño de 4 años y abandonar el cuerpo en una caja de cartón en un basurero del barrio La Estación. Algunas fuentes aseguran que su detención se produjo justo un año antes de que prescribiera el delito de homicidio doloso calificado con los agravantes de ventaja y brutal ferocidad, el cual, según la legislación que estaba vigente hace 25 años, tenía como fecha límite para ser procesado el año 2026. En este sentido, la detención de Liliana y Francisco, aunque tardía, ofreció un rayo de esperanza a una sociedad que lucha contra la impunidad y que busca proteger a los más vulnerables. Este caso, que fue uno de los primeros en poner el foco sobre la violencia que sufren muchos niños en México, ha generado un profundo debate sobre la aplicación de la justicia y la importancia de mantener viva la memoria para evitar que historias tan desgarradoras como la de Dylan queden en el olvido. Por otro lado, la historia de El niño del contenedor tocó el corazón de personas que, como Margarita Alonso, se negaron a que el cuerpo del pequeño permaneciera de forma indefinida en el servicio médico forense, o en el peor de los casos, que fuera a dar a una fosa común, sin identidad y sin dolientes. En un gesto de amor y compasión inigualables, la mujer decidió hacer la diferencia y lo adoptó para darle sepultura. Hoy, los restos de Dylan Randall Mercado González yacen bajo el nombre de Leonardo Misael Barranco Alonso, en la misma tumba donde fue enterrada Margarita, quien falleció el 8 de enero de 2018. Ahora que conoces los pormenores de este impactante caso, ¿qué piensas? ¿Liliana fue una víctima como asegura su familia, o participó activamente en el crimen contra su propio hijo? Esperamos leer tu opinión en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.